Hola, buenas noches. Una vez más les damos la bienvenida por acompañarnos el día de hoy, jueves 26 de junio, en nuestra sesión mensual del Colegio de Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Chiapas. Hoy tenemos un invitado de lujo. Gracias por acompañarnos, doctor Real. En breve le vamos a dar la presentación por la doctora Cristian Salas. Doctora, adelante, podemos presentar al doctor. Claro que sí, muy buenas noches a todos. El Colegio de Médicos Familiares del Estado de Chiapas tiene el honor hoy de presentar con el tema de oclusión intestinal en el primer nivel al doctor Eric Daniel Rey Mandujano. Es gastrocirujano y cirugía laparoscópica. Dentro de sus actividades del doctor, el doctor es chiapaneco. Ha tenido participaciones como instructor en el área de simulación médica de la Unidad de Capacitación Médica UCAM, Facultad de Medicina Humana, instructor de cursos de soporte vital básico del Centro de Entrenamiento CECIDEM, Médica Sur SADCB Ciudad de México, instructor del curso de soporte cardiovascular avanzado del Centro de Entrenamiento CECIDEM Médica Sur. Es docente de curso preuniversitario de la Facultad de Medicina de Universidad Autónoma de Chiapas, médico general encargado del área de COVID en el Centro Poliforum Tuxtla Insabe, en la clínica número 20 de Tuxtla Gutiérrez. Como de educación y de formación también tiene tuvo la licenciatura de la Facultad de Medicina Humana Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene posgrado de cirugía general realizado en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, doctor Antonio Fraga Mouret, avalado por la Universidad Nacional de México. Tiene también conocimiento en inglés y tiene otras competencias en general, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, doctor, le dejamos la presentación para que por favor veamos este tema tan importante que vemos desde el primer nivel y que podemos evitar muchas complicaciones. Adelante, doctor. Buenas noches, espero que tengan una bonita noche. Siempre en los cursos hablan de patologías agudas como es la apendicitis, la vesícula y echan un poco de menos a lo que es la oclusión intestinal, que es una patología muy frecuente, que es una patología que podemos nosotros manejar desde un primer nivel y le puede ir muy bien al paciente. Entonces, es lo que vamos a hablar el día de hoy, de la oclusión intestinal en el primer nivel de atención, un poco de cómo manejarlo y en qué pacientes podemos referirlo. Como todo tema, tenemos una tabla de contenido. Entonces, ¿qué vamos a abordar? Primero, la definición de la oclusión intestinal, principales causas, el cuadro clínico que se llega a presentar en estos pacientes, el abordaje inicial y el manejo inicial y criterios de referencia. Antes de la conclusión, vamos a manejar un pequeño caso clínico para que cuando vean algunas preguntas, ustedes lo pongan en el chat y ustedes verifiquen si fueron ciertas, si fueron falsas o qué hubieran hecho ustedes comparado con lo que les vengo a mostrar. Y bien, como definición tenemos que es la interrupción del tránsito intestinal en alguna porción de nuestro tránsito, es decir, desde el esófago incluso hasta la zona del ano recto. Y esta patología se ve incluso desde los tiempos de Hipócrates, incluso se tiene registro desde los 350 antes de Cristo con una cirugía hecha por oclusión intestinal o bueno, debido a una oclusión intestinal, se tiene registro desde mucho antes. Entonces, ¿hay formas de clasificarlos? Sí, principalmente agarré dos acá. Una es debido a si es mecánica o no mecánica. La no mecánica también es conocida como ilio paralítico. Y mecánica es debido a una obstrucción. Durante las causas vamos a observar a qué tipo de mecánica, es decir, que un objeto, algo está comprimiendo o obstruyendo el paso del tránsito intestinal. ¿Cómo lo podemos dividir también? Si la obstrucción intestinal es de intestino delgado o de intestino grueso. Incluso hay otras clasificaciones como si la oclusión intestinal es primaria o secundaria. ¿A qué se refiere que sea primaria o secundaria? A que si tiene el antecedente de cirugía previa o no. Si tiene un antecedente de cirugía previa, entonces lo conocemos como una oclusión intestinal secundaria. Si no tiene antecedentes de cirugía previa, es decir, que abdomen virgen,
Entonces, un abdomen virgen lo podemos llamar como una oclusión intestinal primaria. Y también otra cuarta clasificación se puede ver si es una oclusión intestinal simple o si es una oclusión intestinal complicada. Esto debido a si presenta alguna complicación, que también hablaremos un poco más adelante. Ok, para recordar la fisiopatología tenemos aquí dos asas, la cual pueden observar. Uno sería la forma de un asa abierta, es decir, una boca está recibiendo prácticamente todo, pero no está avanzando. Entonces eso se llama un efecto de asa abierta. El efecto de asa cerrada quiere decir que no hay entrada ni salida de ese segmento, pero ese segmento está provocando la oclusión intestinal. Entonces, basándonos en el efecto de la asa abierta, es como vamos a entender un poco la fisiopatología de la enfermedad. Tenemos un objeto en este momento el cual nos está ocluyendo el tránsito, el paso del bolo alimenticio en sentido isoperistáltico o con un peristaltismo normal. Entonces, principalmente, ¿qué va a haber? Un acúmulo de secreciones y de gas antes o previo al sitio de oclusión. Se empieza a acumular secreciones y gas. Normalmente nuestro intestino va a seguir secretando, pero empieza a dilatarse. Una, porque hay bacterias a nivel del intestino que fermentan y provocan gas, y la otra es que por el buffer que hay de bicarbonato se genera también CO2 y por lo tanto presencia de gas. Entonces las bacterias ayudan a formar gas, la secreción ya sea a nivel, alguna parte del nivel gastrointestinal, ya sea boca, ya sea estómago, ya sea páncreas, líquido biliar, todo esto está aportando algo previo al sitio de la oclusión. Y al distenderse más, primero el intestino va a tratar de hacer peristalsis más rápido y más fuerte para vencer ese sitio de oclusión, los llamados ruidos de lucha. Estos ruidos de lucha tienden a agotarse en el paso del tiempo y después hay algo que se llama éstasis intestinal. Esta éstasis intestinal, acompañado de la dilatación del asa proximal a la oclusión, pues desencadenan un edema de la pared, es decir, empieza a haber un tercer espacio en la pared del intestino delgado. Y bueno, con este edema hay una éstasis venosa, hay una isquemia y por la isquemia puede haber lo llamado translocación bacteriana. Estamos permitiendo el paso de bacterias de dentro del intestino a nuestro torrente sanguíneo, desencadenando así septicemia y por lo tanto un choque séptico. Cuando se agota esta fuerza del sentido isoperistáltico, los ruidos de lucha, y está la éstasis intestinal, hay un tipo de peristalsis, bueno, movimientos antiperistálticos, y por lo tanto van a haber náuseas, van a haber vómitos, van a haber eruptos, tratando de buscar de alguna forma el que el gas o el líquido que se está acumulando ahí salga. Esto en el asa abierta. Y bueno, los vómitos también van a permitir que haya pérdida de electrolitos. Todo esto que acabamos de observar, pues nos están dando la idea de cómo va a ser el cuadro clínico de un paciente. Y me ha platicado de varios géneros que ni idea de que Ok, ahora vamos a hablar un poco de las causas. Dentro de las causas, conocemos a las mecánicas o tenemos a las mecánicas y a las no mecánicas o llamado también ilioparalítico. En las causas mecánicas tenemos a las extraluminales, es decir, que se encuentran por afuera del intestino, y dentro de ellas tenemos a las adherencias, tenemos a hernias internas, torsiones del intestino delgado, vólvulo del intestino grueso, vólvulo del estómago, algunas invaginaciones o compresión extrínseca debido a un tumor. Dentro de las parietales es que se encuentran en la pared y se deben ya sean a neoplasias, divertículos, hematomas o procesos inflamatorios del intestino. En tercer causa de las mecánicas tenemos a las intraluminales, que se debe ya sea a un impacto de materia fecal, a un cuerpo extraño, a un bezoars, es decir, pacientes que se andan arrancando el cabello y se lo andan comiendo, como el tricobezoars o el fitobezoars, pues nos pueden dar una oclusión intestinal. Incluso parásitos que a nivel de nuestro medio es frecuente verlo por Ascaris lumbricoide, incluso llegan a parar a una
cirugía cuando es masivo. En estas causas mecánicas es las que nos vamos a enfocar. De las causas mecánicas, las extraluminales son las más frecuentes y de las extraluminales tenemos que las adherencias van a abarcar un 75% de las causas. Las hernias internas entre un 10 hasta un 25%, en un promedio un 20%, y el cáncer se abarca incluso desde un 5 hasta un 10%, se deja en un 5%. Lo hemos relacionado con el review de oclusión intestinal, en la cual, si se dan cuenta, lo dividen así en intestino delgado e intestino grueso. Y en intestino delgado, lo más frecuente es por adherencias, pero en el intestino grueso, si hay una oclusión, lo más frecuente es que sea por cáncer. Es para tomar en cuenta y para comparar de la diapositiva previa, pues la relacionamos con evidencia científica. Ahora, cuadro clínico. Vamos a tener tres partes del cuadro clínico que es frecuente: náuseas y vómito, dolor abdominal y la ausencia de gas y heces. Con este último punto quiero detenerme. ¿Por qué? Porque si la oclusión intestinal es alta, es decir, está antes de la válvula ileocecal, en el gas que todavía tiene el colon puede estar canalizando gases. Es decir, la ausencia de gases y heces incluso puede ser un signo, un síntoma tardío, no es temprano. El terrazo es más para Las interiores, no es náuseas y el vómito sí se llegan a presentar de forma temprana. En la otra parte del cuadro clínico puede llegar a haber hipotensión, el aumento del diámetro de la circunferencia abdominal y defensa muscular involuntaria. Es decir, ya aquí tenemos signos de que el paciente se está complicando. Ya a nivel hemodinámico se está alterando, ya tiene signos de irritación peritoneal, entonces el paciente se me está complicando. Aquí ya no es ya no es un paciente estable. Bueno, como de las causas de intestino delgado, la más frecuente es el síndrome adherencial, es decir, oclusión intestinal debido a bridas, adherencias, pues se creó la guía boloñesa de oclusión intestinal desde el 2017. Se han mostrado actualizaciones en el 2018, pero nos rige esta guía. Y a través de esta guía, con las causas que le mencioné, nos da también y nos establece pautas sobre el tratamiento médico y quirúrgico que podemos llegar a ofrecerle al paciente. Ok, ya tenemos un paciente que tiene un cuadro sospechoso de oclusión intestinal. En nuestra mente ya está oclusión intestinal. Entonces, es la primera pregunta. ¿Los estudios de laboratorio nos va a servir para el diagnóstico de oclusión intestinal? La verdad es que no. Entonces, no nos sirven estudios de laboratorio para la oclusión. ¿Pero qué nos va a servir para la oclusión intestinal? Bueno, para la oclusión intestinal necesitamos saber si hay datos de respuesta inflamatoria sistémica, si hay datos de leucocitosis, si tenemos reactantes de fase aguda como la PCR, o también lo básico es un ionograma, es decir, si los electrolitos séricos no están alterados. De los electrolitos séricos, en la fisiopatología vimos cuál era el principal que podríamos perder, entonces el potasio bajo es uno a tener en cuenta. Para que si nuestro paciente no tiene todo el recurso en un medio privado, tengamos en cuenta que al menos una biometría hemática y unos electrolitos séricos debe ser nuestra prioridad para pedir. Pero para un diagnóstico de la oclusión no es necesario. Y bien, ¿qué estudio de imagen vamos a solicitar? ¿Solicitamos una radiografía? ¿Solicitamos una tomografía? Quiero que ahorita, si pueden escribir en los comentarios, ¿qué es lo que ustedes solicitarían en un paciente que tiene el dato de oclusión intestinal? ¿Comparado con qué? Para que lo comparemos un poco con la evidencia científica. Porque la evidencia científica, en efecto, nos dice que la radiografía no sirve o está muy limitada. Tenemos un nivel de evidencia 2C y también lo que sí está documentado con un nivel de evidencia 1B es que la tomografía computarizada es óptima para esta patología, tanto para la evaluación de a qué nivel está la oclusión como probable causa y ofrecer un tratamiento más específico. Recordando que como lo más frecuente es el síndrome adherencial, se enfoca o nos enfocamos a que el manejo médico va a ser para resolver el síndrome adherencial.
debido a que el 80% de los pacientes que reciben un tratamiento médico resuelven solo con el tratamiento médico, no requieren cirugía. Pero si se llegan a complicar tanto, van a requerir cirugía y la cirugía puede ser la resección de un segmento de intestino o incluso principalmente resección de un segmento de intestino. Es lo que requieres de cirugía. Pero si se perfora, entonces también requieres un lavado de cavidad, entre otras cosas. Va a depender qué tipo de afección tuvo o de complicación. Ahora, no es lo principal el pedir una radiografía. A nuestro alcance, lo más frecuente es tener una radiografía, tanto a nivel privado como a nivel público. Y la verdad es que ahí sí, en el nivel privado depende el sapo la pedrada. ¿Esto qué quiere decir? Que si ven que el paciente tiene recursos para poder hacerle, de primera instancia, mándenlo a una tomografía simple y contrastada. Pero si apenas son de recursos escasos y van contigo porque es como su última estancia, porque a nivel público no lograron resolverlo como tal o siente que no le hicieron nada y van contigo, pues de primera instancia sí le puedes tomar una radiografía. Entonces, en la radiografía, ¿qué podemos encontrar acá? O bueno, ¿qué se puede llegar a observar aquí? Vemos que hay dilatación de las asas de intestino. Vemos que hay radiopacidad más o menos a nivel de la pared. Y esta pared se debe porque hay edema en la pared del intestino. Y para saber si es del intestino delgado o si es del intestino grueso, bueno, si vemos las válvulas, es decir, que atraviesan completamente el intestino estas líneas, pues vemos que son válvulas coniventes y por lo general, o esto nos está diciendo que el intestino delgado es el que se está obstruyendo. En la radiografía que observan, es una radiografía simple, la cual el paciente está en decúbito. Recuerden, si ustedes quieren ver distribución de gas, es en el paciente decúbito. Si quieren ver niveles hidroaéreos, es el paciente de pie. Entonces, aquí el paciente está en decúbito. Y también algo que está señalando la flecha blanca es porque tiene gas a nivel hepático, neumobilia o aerobilia. La DL es por la dilatación intestinal y como un asterisco pequeño está dando que hay un lito ahí. Aquí es una radiografía que hay una oclusión debido a un ilio biliar. Y justamente es de lo que se ha visto mucho, hay revisión de la literatura del ilio biliar, es como una causa de una oclusión intestinal. No es frecuente, de hecho hay un 20% de causas de ilio biliar y dentro de estas 20% de causas de ilio biliar, hay una muy, muy baja que es por un síndrome de Bouveret. Hablo un poquito de este tema, ¿por qué? Porque en la revista de Anales del ABC, ahí tengo una publicación sobre el síndrome de Bouveret como revisión de casos. Ok, estas no son radiografías, pero son imágenes que nos puede servir para comparar. Tenemos a la imagen del lado izquierdo, en la cual vemos dilatación de asas de intestino. ¿Qué otra cosa vemos? Que aquí no tiene la sección completa como la del intestino delgado. Aquí tenemos lo que son parciales. Y esto nos está hablando de que son las austras del intestino grueso. Entonces tenemos del lado izquierdo una oclusión debido a intestino grueso. Y algo que quiero que observen es que está la imagen en signo de café o grano de café. Del lado derecho tenemos la imagen en pila de monedas. Tenemos que el paciente, pues prácticamente aquí sí tiene las válvulas coniventes, quiere decir que la oclusión es de intestino delgado. Y para que ustedes me digan de qué piensan que es cada enfermedad, qué diagnóstico le darían al de la izquierda y qué diagnóstico le darían al de la derecha. Con respecto al paciente del lado derecho, quiero decirles que es un paciente que no tiene antecedente de cirugía previa. Entonces, no tiene antecedente de cirugía previa, ya no tu primera causa va a ser un síndrome adherencial. Entonces, tu primera causa va a ser, exacto, lo vamos a ver. Del lado izquierdo vimos que es el diagnóstico un vólvulo, del lado derecho es una hernia interna. Como la segunda causa de oclusión intestinal del intestino delgado, si no es por cirugía, pues es una hernia interna. Ok,
También algo que quiero comentar antes de pasar al manejo es que tú lo primero que le vas a enviar va a ser una radiografía simple. Tienes el diagnóstico probable de oclusión, le mandas a hacer una radiografía. Si con la radiografía te basta y sobra como para saber la causa, te quedas allí con la radiografía y atiendes la causa. Obviamente, si tú ves un vólvulo de sigmoides, sí le puedes instalar el tratamiento médico, pero lo derivas en este momento porque su tratamiento va a ser el definitivo quirúrgico. Lo mismo, si tú sospechas de una hernia interna y estás así de que es mi sospecha muy alta, bueno, de una vez lo derivas, inicias el tratamiento médico, lo derivas para que le den un tratamiento quirúrgico. De elección sería que tuvieran tomografía. Pero si la radiografía no te convence a ti para decir que la oclusión es de algún lado o tener un diagnóstico claro, dale la tomografía. Esa tomografía te va a servir para ver el diagnóstico, en qué porción está o se encuentra la lesión, si se debe a una compresión extrínseca, si se debe a una compresión intrínseca o si se debe a una compresión parietal. Y también otra prueba que pueden hacer, si el paciente le pueden dar contraste oral hidrosoluble y valorarlo a las 48, incluso 72 horas de que ustedes le dan el contraste soluble. Si el contraste ya se encuentra en colon a las 48 o 72 horas, la oclusión intestinal se resolvió, no requiere algo más. Pero bueno, vamos ahorita con el manejo médico. Y para el manejo médico, recuerden el ABCDE de una evaluación primaria, es decir, primero tienes que ver que tu paciente esté estable. Si está estable, ya lo puedes iniciar a ver. Si está inestable, atacas la inestabilidad en ese momento, la que tenga. Nos vamos a enfocar en el caso de un paciente que llega a atención primaria. Está estable el paciente, tú sospechas de oclusión intestinal, ves en una radiografía que sospechas de oclusión intestinal, te quedas con la radiografía e incluso tiene el antecedente de que ya lo han operado en 2 ocasiones, sea cirugía laparoscópica, sea cirugía convencional o abierta. Pues bueno, aquí sí puedes instalar lo que es el ayuno, que es el reposo intestinal, una sonda nasogástrica y una vez colocada la sonda nasogástrica puedes aspirar el contenido. Le vas a ayudar porque las ondas antiperistálticas van a hacer que el líquido que se está acumulando en la región proximal pues pasen al estómago y tú le ayudas al estómago a eliminar esa secreción de más. Si la dejamos ahí mucho tiempo, incluso puede llegar él a vomitar o broncoaspirar. Entonces tratamos de evitar eso. Con la adecuada hidratación, el paciente debe estar totalmente hidratado porque por el vómito o las secreciones que ha tenido, pues provocan un estado de deshidratación. Incluso vigilarlos o las correcciones hidroelectrolíticas como la baja de potasio. Y como última parte del tratamiento o del manejo es enviar al cirujano. Entonces, esto es la primera parte, lo primero que deben de hacer. Ahora, ¿cuál es el momento para referir? Ya instauraron el tratamiento o manejo convencional. Entonces, ¿cuánto tiempo le podemos dar de manejo convencional? 48 hasta 72 horas. Si después de 72 horas no resolvió el cuadro de oclusión, envíenlo porque probablemente ese paciente requiere cirugía sí o sí. Si resolvió la oclusión, ya le salvaron la vida con el manejo médico o el manejo convencional. ¿En qué otro momento vamos nosotros a referir al paciente? En cuanto presente un signo de complicación. Entonces, para antes de las conclusiones, vamos a hablar un poco del caso. Este caso es el reporte clínico que tengo en la revista de Anales del ABC. Y es un masculino de 72 años, con historia de cólico biliar de 8 meses de evolución, el cual no tiene antecedentes crónico-degenerativos, ni siquiera tiene antecedentes quirúrgicos, el cual inicia con náuseas, emesis gastrointestinales, dolor abdominal. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera acción en este paciente? Bueno, nuestra primera acción en este paciente es la evaluación primaria. Una vez que vemos que nuestro paciente está estable, ¿qué podemos hacer? Solicitarle una radiografía. Es solicitarle una radiografía. En esta radiografía, si se dan cuenta, solo hay distribución de aire en el colon. No parece relevante, pero ahí en la flecha negra les tengo señalados algo que es un lito. Es una piedra que se puede ver en la radiografía.
Y bueno, ¿nos convence o no esta radiografía para la oclusión que está presentando el paciente? Si la respuesta es sí, es seguir su rumbo, pero si no me convence, como en este caso, a mí no me convenció esa radiografía, ¿qué es lo que sigue? Pues nuestro actuar es una tomografía. Y ya en esta tomografía vemos que el paciente presenta aerobilia, vemos que presenta edema de la pared gástrica, vemos que hay un lito a nivel de la primera o segunda porción del duodeno o entre la primera y la segunda porción del duodeno. Y a esto se le llama como síndrome de Bouveret. Que para que nosotros tengamos la presencia de este síndrome de Bouveret, hay algo que se llama triada de Rigle, que es aerobilia, oclusión intestinal y un lito en el tracto de salida de la unión gastroduodenal o en la primera porción del duodeno. Lo presentó este paciente. Entonces ya tenemos este caso, ¿lo podemos manejar con tratamiento médico? La verdad es que no, requiere cirugía. Pero mientras va a quirófano, o sea, nos llegó este paciente, ya tenemos el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Sonda nasogástrica, ver que ya no coma nada, ver que no tenga ningún desequilibrio hidroelectrolítico para que pase en óptimas condiciones al área de quirófano y se pueda operar. ¿A qué voy? Si su sospecha es por oclusión y es por adherencias, con el tratamiento médico se armó casi el 80% de los pacientes que lleguen con ustedes. Si es, vuelvo a lo mismo, si es por oclusión, por otra causa que no sea un síndrome adherencial, pues muy probablemente requiera cirugía. Entonces, muy probablemente todo lo que no sea síndrome adherencial, manden y refieran al cirujano general. Con mucho gusto, se le puede ofertar ya un tratamiento quirúrgico definitivo y que alivie al paciente. Pero pues está en sus manos el derivar a estos pacientes. Les llega primeramente a ustedes y ustedes son el pilar de instaurar un tratamiento inicial, salvarle la vida y que pueda seguir su protocolo de estudio. Bueno, ¿qué concluimos? El éxito del manejo inicial depende de ustedes, de que lo reconozcan oportunamente, porque les digo, si tienen un dolor abdominal, el paciente no dice, tengo que ir con el cirujano. No, a veces es, voy a ir con mi médico familiar, voy a ir con mi médico general. Entonces tratan del médico que tengan a la mano. E incluso antes de que vayan con ustedes, lo primero que hacen es, comadre, tengo dolor. O buscan ahora en la inteligencia En vez artificial. de fuera rico, te echas un peo. Entonces, buscan en internet por la inteligencia artificial y dicen, dolor abdominal y me duele aquí, aquí, aquí. Y entonces les dice, no puede ser cáncer. Y ahí se preocupan. Y ya después de que se preocupan, van con ustedes. Pasó ya un tiempo de que inició antes de ir con ustedes. Entonces, el reconocimiento oportuno por parte de nosotros hace la diferencia. Estabilizar adecuadamente al paciente, es decir, si ven signos de deshidratación, con hidratarlo le están salvando la vida y una referencia temprana y oportuna es lo más seguro. El primer nivel es clave para evitar las complicaciones. Complicaciones y que no lleguen a un segundo o a un tercer nivel, como en la imagen que es el tercer nivel del Centro Médico Nacional de la Raza en su área de el hospital o el hospital de especialidades, el hospital general y por atrás tenemos al Hospital de Ginecología y Obstetricia, y a un lado tenemos al Hospital de Infectología. Todo eso en el Centro Médico Nacional de la Raza. Entonces, ¿para qué llegar a un tercer nivel si lo podemos salvar nosotros desde un primer nivel y referirlo oportunamente? Muchas gracias. Esto es todo para prácticamente el manejo inicial. Les agradezco su atención. Si tienen dudas, con mucho gusto podemos interactuar con las dudas, preguntas, comentarios y tienen ahí mi contacto, ya sea en Facebook, en Instagram y números de teléfono por cualquier situación o duda que tengan con algún paciente, estamos para servirles. Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Perdón. Hay aquí una felicitación primero que nada de mi parte, ¿no? Por su ponencia y sobre todo porque pues es chiapaneco y está ya de regreso en nuestro hermoso estado. Referente, doctor, a la recurrencia que tiene una oclusión, ¿en cuánto tiempo se espera que haya otra después de una primera oclusión? Es una muy buena pregunta porque sí tienden a recurrir incluso en un 30% o hasta 40% de los pacientes que tienen oclusión intestinal recurren.
Ahora, la importancia es de prevenir esto. ¿Y cómo lo van a prevenir? Que tengan un adecuado tránsito. El que se le explique al paciente que tiene que comer 5 veces al día, o sea, lo que come en un día, distribuirlo bien, masticar cada bocado unas 30 veces, el aumentarle la fibra en su dieta, todo eso ayuda a que el tránsito sea más ligero y que el cuerpo pueda ir pasando, sobrepasando esto para evitarle la recaída de una segunda oclusión intestinal. Incluso, ¿qué pasa cuando se llegan a complicar los cuadros de oclusión intestinal y ameritan cirugía? Lo que se hace es adherenciolisis. Quitas todas las adherencias que pudieran causar la obstrucción y lo acomodas o haces una maniobra que se llama maniobra de Noble. Acomodas todos los intestinos de tal forma que cuando se vuelva a hacer adherencias, pues ya tengan como que su ruta bien establecida del intestino y ya no le vuelva a pasar para disminuir el cuadro de otra oclusión intestinal. Gracias.